Bueno, mis hermanos, hoy voy a terminar la serie de ser miembros de una iglesia, ¿no? Que esta es la tercera parte. Recordemos que estamos viendo la serie de lo que es la santificación y este es como un paréntesis para poder entender bien qué es ser miembros de una iglesia. Habíamos visto las preguntas que se habían formulado, eran dos, ¿no? ¿Qué es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que la iglesia debe esperar de sus miembros? La primera pregunta era, ¿qué es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia? Y habíamos respondido con 4 respuestas. Dice, una era, el miembro lo que debe esperar un esfuerzo serio, evidente y tangible de conformar toda la vida y ministerio a la palabra de Dios. La segunda respuesta fue, todo miembro debe esperar ser responsable y amorosamente recibido por los miembros que ya componen dicha grey. La tercera respuesta es, tiene derecho de ser recibido por los pastores o ancianos de la iglesia, los cuales han de velar por su vida cristiana. Y la cuarta, todo miembro tiene derecho a esperar que se le ha de brindar la oportunidad y así se le alentará a descubrir sus dones para beneficio de la iglesia. Esa es la primera pregunta que habíamos respondido. La segunda pregunta se responde con 4 también respuestas, pero solamente habíamos visto una sola. La pregunta era, ¿qué es lo que la iglesia debe esperar de sus miembros? Y la primera respuesta era, la iglesia tiene derecho a esperar la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. Esa es la primera respuesta que habíamos dado. Recordemos que no todas las excusas para no asistir son realmente verdaderamente honestas. Recordemos que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Por eso debíamos pedirle a Dios que examine nuestro corazón, para ver si esa respuesta que vamos a dar de por qué nos faltamos, realmente es algo justificable. Recordemos lo que nuestro Señor Jesús dijo. Mateo 12, 35 al 37, para que nosotros empezamos a tenerlo claro, siempre esta palabra, de lo que Jesús dijo. Mateo 12, del 35 al 37 dice, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. El 36 dice, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Obviamente que esto no tiene nada que ver con la salvación, que vamos a ser salvos por esto, pero sí esto demuestra lo que hay en nuestro corazón. Y sí vamos a ser juzgados por todo lo que hablemos. Absolutamente todo lo que hablemos. Entonces, antes de venir con una excusa delante de algún miembro y le diga, ay, falté porque tenía ganas de dormir. Nosotros debemos tener realmente una excusa bien justificada. Como habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de la otra vez que uno de los, en el caso de Priscila, que estaba enferma, dice, bueno, entonces Romina no pudo venir. Eso es justificado. No podía sacarla porque si no sería irresponsable de su parte porque iba a enfermarse más. Eso es justificable. Pero nosotros, la mayoría de las justificaciones que nosotros buscamos, no, la verdad que son unas pocas. Porque es así. La palabra acá, ociosa, quiere decir sin fruto, estéril. Pero específicamente en este pasaje significa carente de provecho, inconsistente. Eso es
cuando nosotros decimos palabras ociosas, vamos a ser juzgados. Mis hermanos, como habíamos dicho la vez pasada, es no solamente que nosotros tenemos que justificarnos delante de los hombres y decirle por qué falté al culto. Nosotros nos vamos a presentar delante de Dios y recordemos que es un día especial el domingo cuando nos reunimos. ¿Por qué? Porque habíamos visto que Dios se manifiesta de una manera especial cuando su pueblo se reúne. Es una cita que Dios nos dice, ustedes se reúnen, yo voy a estar en medio de ustedes. A pesar de que está siempre con nosotros. Pero los días domingos Dios se manifiesta de una manera particular, al igual que los días miércoles. Se manifiesta. Entonces es una cita que Dios le hace a cada miembro. Entonces nosotros tenemos que realmente buscar un justificativo para decirle a Dios, aparte, ¿qué justificativo podemos buscarle delante de Dios si Él nos conoce? Por eso, como dice acá la palabra, ninguna palabra ociosa nosotros tenemos que salir de nuestra boca. Entonces, debemos ser sabios y inteligentes. Ahora, ¿cómo podemos ser sabios e inteligentes? Proverbios 9:10. A ver el que lo tiene. Proverbios 9:10. ¿Cómo ser sabios e inteligentes? Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bien, ahí tenemos la respuesta. Es clara, ¿no? O sea, no necesitamos definición del diccionario, sino esta es la mejor definición. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, todo lo que hablemos y digamos, Dios nos está viendo y nos está escuchando. Es más, Él sabe las cosas que vamos a decir antes de tiempo. Él lo sabe, por eso nosotros debemos decirle a Dios que examine realmente nuestro corazón, porque nos puede engañar. Por esta razón debemos tener una excusa, como decía, razonable, porque nos íbamos a presentar delante de Dios y le íbamos a decir por qué faltamos un día que Él nos cita. Las razones que expusimos la semana pasada, de otra pregunta que surgía de esta, ¿cómo se llama? La iglesia tiene el derecho de esperar la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificativa lo impida. Resulta otra pregunta de eso, del por qué es pecado faltar a los cultos sin una razón justificada. Las respuestas fueron 5, ¿de acuerdo? En primer lugar, porque es en el culto de adoración donde Dios manifiesta su gloriosa presencia en una forma muy especial. En segundo lugar, la iglesia es la manifestación visible por excelencia del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, es en el culto de adoración donde se promueve y se fortalece la unidad de la iglesia. En cuarto lugar, donde más ampliamente se cumple la razón donde fue instituido el Día del Señor. Y en quinto lugar, es importante porque es un medio indispensable para el crecimiento en la gracia. Eso es lo que estuvimos viendo durante estos 2 domingos atrás. Hoy vamos a estar viendo y vamos a estar respondiendo con 3 respuestas más, la pregunta de qué es lo que la iglesia debe esperar de sus miembros. La segunda respuesta vendría a ser esta, es: la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amante y responsable. Fíjense la palabra que estoy usando, ¿no? Porque yo creo que nosotros debemos empezar a tomar esas palabras que nos han robado realmente aquellos falsos maestros, con el tema de ataduras. Nosotros entonces, la iglesia tiene el derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente y cultivar una atadura o ligadura, como las escrituras hablan. Una atadura amante y responsable. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros como miembros debemos recibirnos unos a los otros. Si nosotros viene una persona nueva, nosotros debemos saludarla. Debemos preguntarle cómo se llama. Debemos interiorizarnos de su vida. Es más, nosotros tenemos que
relacionarnos con aquellas personas que no están dentro de nuestro círculo íntimo. Todos los miembros nosotros debemos conocernos unos a otros. Debemos interesarnos unos a otros. Fíjense lo que dice Romanos 5:7. Romanos 5:7. Dice, 15:7. No sé si dije. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Mis hermanos, esto es un mandato. Esto es un mandato. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros. Ahora, muchos pueden decir, bueno, pero yo soy tímido. No sé cómo relacionarme con uno nuevo que viene. No sé cómo relacionarme con aquel que no tengo confianza. Bien, fíjense lo que dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No debemos tener vergüenza, somos de la familia de Dios. Somos conocidos, somos familia. Somos una familia. Por eso es nuestra responsabilidad conocernos, hablarnos, interiorizarnos. Ahora, ¿qué nos dicen las Escrituras con respecto al por qué debemos cultivar una atadura de amor responsable con mis hermanos? Hebreos 10. Vamos a ver Hebreos 10. Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. ¿Lo tienen? Dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La palabra considerémonos, esa palabra es percibir claramente la necesidad del otro. Es estar atento de tal manera que estoy presto a ayudar. Eso es considerar. Debo estar tan atento a mi hermano o hermana, que dice el texto, es para estimularlos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, sería esa palabra de estimular, es estar pinchando a mi hermano. Estar pinchando a mi hermano, de estimularlo al amor y a las buenas obras. Por eso no debemos dejarnos de congregar. Porque el hermano débil o el hermano que está pasando necesidad necesita del estímulo mío. Necesita el estímulo de todos los miembros de la iglesia. Ahora, ¿qué más vemos en las Escrituras? Romanos 12:15. Fíjense cómo va entrando en acción toda la iglesia y cómo todos trabajan dentro de la iglesia. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, mi responsabilidad como miembro del cuerpo es también gozarme cuando a uno le está yendo bien, pero también llorar con aquellos que están pasando por una dificultad. La pregunta es, ¿cómo me voy a enterar que están pasando algo bueno para gozarme con ellos? ¿O cómo me voy a enterar que están llorando por una necesidad si no los conozco? No me interiorizo con ellos. No estoy prestando atención. No están mis oídos atentos, mi vista atenta a ver la necesidad de mi hermano. ¿Cómo voy a gozarme? Fíjense lo que dice Primera de Corintios 12, 24. Primera de Corintios 12, 24 y 25. Primera de Corintios 12, 24, 25. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero fíjense lo que dice acá. Pero Dios ordenó el cuerpo.
Dios ordenó el cuerpo, mis hermanos. No nosotros, Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos, dice, se preocupen los unos por los otros. Todos. No hay, por eso no podemos justificarnos no venir a la reunión. Porque ¿cómo me voy a enterar que alguien está pasando necesidad? ¿Cómo me voy a enterar que alguien está bien? Si falta la reunión. Todos los miembros. Y el 26 dice, de manera que si un miembro padece, ¿qué dice? Algunos de los miembros se duelen. No, dice, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos los miembros. Acá estamos viendo cómo trabaja la iglesia. La responsabilidad de cada miembro. Acá no es, porque es un pastor, es un diácono, es un líder o lo que sea. Son todos los miembros ocupándose, preocupándose, viendo la necesidad de cada uno. Por eso mi responsabilidad como miembro es estar atento, estar atento. Ahora, ¿cómo nos vamos a enterar que un miembro de nuestra congregación está pasando por un momento difícil? Si nosotros somos indiferentes, porque también podemos venir todos los domingos y todas las reuniones al culto, pero ser indiferente a mi hermano. Mis hermanos, fue el mismo Señor quien decidió juntarnos para que estemos ayudándonos mutuamente. Es pecar contra Dios cuando no cumplimos esa responsabilidad. Fue Dios quien ordenó el cuerpo. Fue Dios quien ordenó y nos manda que estemos mirando y considerándonos. Si yo no hago eso, peco contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo cuando yo peco contra Dios? Estoy siendo individualista. Estoy creyéndome que yo soy el centro del universo. En otras palabras, me estoy creyendo Dios. Porque todos se tienen que estar conmigo, todos se tienen que preocupar por mí, todos me tienen que ver a mí, todo yo. Nos creemos dioses. Y nosotros debemos darnos al servicio de los demás. Por eso tengo que conocer a mi hermano de tal manera que sé lo que le está sucediendo. ¿Cómo sé, por ejemplo, si una hermana está pasando necesidad, una enfermedad, que está imposibilitada en limpiar su casa, por decirlo? ¿Cómo las hermanas van a saber eso? Si no las conocen. Ahora, si la conocieran, van a estar atentos y decirle, mira, puedo ayudarte. Puedo ir a tu casa a ayudarte. Si me lo permitís, puedo ir a tu casa a ayudarte. Porque obviamente no vamos a meternos directamente en la casa. Pero si estoy conociendo su necesidad, si me estoy ofreciendo para ayudar a mi hermano. Conociendo, no tenemos que estar conociendo. Y eso debemos esforzarnos en conocernos. Hasta donde tal cosa sea posible, obviamente. ¿No? Porque hay cosas que no vamos a poder ayudar a la otra persona. Pero dentro de nuestras posibilidades, nosotros debemos esforzarnos en conocernos. Por esta razón están las reuniones de oración. Allí es donde nosotros exponemos las necesidades de los hermanos. Allí es donde exponemos la situación de cada hermano, de lo que está viviendo, lo que necesita. Allí estamos hablando entre hermanos lo que le está sucediendo a mi otro hermano, si está pasando por una necesidad o está pasando por un momento de alegría. En ese momento nosotros nos reunimos a orar y a dar gracias. La reunión de oración no es perder el tiempo. Mis hermanos, en la reunión de oración nos estamos presentando ante el Señor.
presentando ante el Señor como cuerpo que se sujeta a la cabeza, que depende de la cabeza. Eso es lo que hacemos en la reunión de oración. En la reunión de oración demostramos que somos criaturas finitas, que somos limitados y que solo el Señor es el Todopoderoso. Eso es lo que hacemos en la reunión de oración. Eso es lo que hacemos. Ahora, obviamente, como estamos diciendo acá que debemos conocernos y tenemos que estar atentos a todo, eso quiere decir, porque una de las preguntas que se puede formular uno, eso quiere decir que no podemos tener amigos íntimos o más cercanos en la iglesia. No. ¿Por qué? El mismo Jesús tenía personas que eran más íntimas. Como por ejemplo, eso se puede lo pueden leer en Mateo 17:1 y en Marcos 14:33. Podemos ver que en cierta situación Jesús apartaba a Pedro, Jacobo y Juan y les hacía saber algunas cosas, oraban. En algunas situaciones Jesús se apartaba a descansar en su amigo Lázaro, en la casa de su amigo Lázaro con sus dos hermanas. Tenía amigos íntimos Jesús, pero estaba atento a las necesidades de todos también. En una cierta ocasión Pablo se encontraba muy triste y él lo explica así en 2 de Corintios 7. En 2 de Corintios 7:5 en adelante dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela, dice, a los humildes, no dice que los consoló con un ángel del cielo. Acá dice, nos consoló con la venida de Tito, un amigo de Pablo, Tito. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito era un compañero que se puede llamar que estaba cerca del corazón de Pablo. Tito lo conocía de tal manera que podía confortar a Pablo en los momentos de tristeza. Había un compañerismo íntimo. Se puede tener un compañerismo íntimo con personas de la congregación, pero eso no quita la responsabilidad de conocernos y preocuparnos los unos por los otros. En esto debemos crecer. En esto debemos crecer. Nosotros desde este lugar, nosotros debemos informarles las necesidades de cada hermano, transmitirles a ustedes, de acuerdo a nuestras posibilidades, llegar a ver cómo pueden llegar a los hermanos que están necesitados, orar por aquellas personas que están necesitadas, orar en sus casas. Nosotros debemos informarlos para que ustedes los hagan, llamarles por teléfono. Cuando nosotros informamos, ustedes puedan hacerse un tiempo y llamar por teléfono a aquellas personas, o que están bien, o que están necesitadas, o ir hasta su casa, ya, muchas cosas, pero nosotros de acá tenemos que informarles. Por eso, ustedes también tienen que informarnos qué es lo que les sucede, si necesitan oración, o esas cosas. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos hacer para cumplir esto es, debemos morir a nuestra carne, a nuestro egoísmo. Debemos mortificar nuestro pecado de individualistas. El mundo nos está llevando a eso. Somos individualistas, aunque tengamos un Facebook, aunque tengamos televisión, aunque estemos todos interconectados, seguimos siendo individualistas. Porque conocer a una persona es hablar y tratar cara a cara con esa persona.
poder estar intimando con esa persona, a ver la necesidad específica que tiene esa persona. Es alegrarme específicamente con esa persona cuando está realmente pasando por un momento de alegría. Fíjense que en la iglesia de Hechos 4, no lo vamos a leer obviamente. Si ustedes leen desde Hechos 2 a Hechos 4, nosotros podemos ver que la iglesia en Jerusalén tenía más de 10.000 miembros. Más de 10.000 miembros. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? En Hechos 4:32. Eran más de 10.000 miembros. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Hechos 4:32. ¿Quién lo lee? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mis hermanos, más de 10.000 miembros, y acá dice que habían creído, eran de un corazón y un alma, y tenían todas las cosas en común. Seguramente que había personas ocupadas ahí, seguramente que había personas tímidas ahí, pero todos eran de un solo corazón y una sola alma. 10.000 miembros. ¿Cuánto más nosotros que somos poquitos? Nos debemos conocer. 10.000 miembros. Ahora, yo voy a leer una serie de pasajes para que nosotros veamos, ¿no?, lo que Dios hizo por nosotros, para poder estar pensando en esto, lo que nosotros debemos hacer como miembros de la iglesia. En Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Enemigos de Dios. Efesios 2, del 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estábamos muertos en nuestros pecados. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extranjeros y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos, éramos extraños, y en nuestra mente ya pensábamos y maquinábamos malas obras. Así todo Dios nos reconcilió. En Colosenses 2:13 dice: y vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión, habla literalmente de nosotros, los gentiles, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, o sea que hacíamos lo que se nos daba la gana. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. A pesar de todo esto, nos consideramos tan importantes de no darnos a nuestros hermanos. Éramos merecedores de la gracia de Dios. ¿Acaso todo lo que poseemos y creemos y todo lo que merecemos o todo lo que tenemos, realmente lo merecemos o lo merecíamos? Pero no termina acá. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Obviamente nos encanta esta porción, ¿no?, que dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? Pero eso es algo secundario. Filipenses
Dice, no hagáis, del 13 en adelante, dice, no hagáis nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios entregó todo. Todo entregó Dios. Y Dios Hijo se entregó todo por nosotros. Ahora, ¿tenemos algo, consideramos algo más importante que ese sacrificio? ¿Puede haber algo más grande que ese sacrificio? ¿Puede haber algo que nos podemos presentar delante de Dios y decirle, no quiero conocer a mis hermanos, o no me interesa venir al culto, o no me interesa nada porque lo mío es más importante que lo que vos hiciste por mí en la cruz del Calvario? ¿Nos podemos presentar con ese justificativo delante de Dios? Dios dio todo y Cristo se dio todo. Por eso, como decía recién, en ese pasaje que nos encanta de Romanos 8:32, dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Nosotros, este pasaje, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos encanta a nosotros, porque, ay, el Señor me va a dar todas las cosas. No, son cosas secundarias. Por más que el Señor hoy te dé para gobernar todo el mundo y todo el oro y toda la plata que exista en el mundo entero, te lo dé Dios, eso es secundario, eso no es absolutamente nada. Dios dio lo más importante, su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo. Entonces nada hay más importante para nosotros que darnos a nuestros hermanos. No hay nada. O sea, mi vida no vale nada. Yo lo hago porque amo a Dios. Porque nada se compara con lo que Él hizo por mí. En tercer lugar, la Iglesia espera que sus miembros ofrenden regularmente para el sostenimiento y el avance del Evangelio. Otra de las cosas que nosotros debemos recuperar de aquellos falsos maestros que tuercen todo y dan vuelta al tema de las ofrendas. Es una cosa bíblica que nos enseña la palabra de Dios, pero tenemos que volverla a ubicar en su lugar, en su contexto y para la gloria de Dios. Ahora, mi ofrenda es un termómetro de mi dependencia a Dios. Mi ofrenda es un termómetro de mi dependencia a Dios. ¿Por qué? ¿Acaso Dios quiere mi dinero? ¿Él acaso lo necesita? ¿Acaso Él no tiene el poder para mover el corazón de un impío, millonario, y darle todo su dinero al pueblo de Dios? Sí, movió a Ciro, un rey impío. Él lo puede hacer, pero no lo quiere hacer, porque para eso están los miembros de la iglesia. Para eso somos un cuerpo, porque nosotros confesamos delante de los hombres que dependemos de Dios. Pablo nos deja una enseñanza en Romanos 15:4. En Romanos 15:4. Por eso debemos volver a poner cada cosa en su lugar. No porque lo están usando falsos maestros, quiere decir que no es bíblico. Romanos
Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Hubo un momento que el pueblo de Dios se olvidó de sus obligaciones con el Señor y con sus hermanos. Y fue un momento trágico para el pueblo de Israel. Esto lo podemos encontrar en el libro de Malaquías. Los judíos, el pueblo de Israel, debía sacrificar a Dios lo mejor que tenía. Eran sacrificios por sus pecados, todo lo que Dios le había mandado al pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron en ese momento, en todo el despiole que había en la situación de Israel? Le daban lo peor. Dice el libro de Malaquías que le daban lo tuerto, le daban lo cojo, le daban lo peor a Dios. Es más, Dios le tuvo que decir, escúchenme, si esto se lo presentan a sus príncipes, los va a matar. Si ustedes estas cosas no le presentan a sus príncipes, ¿cómo me lo van a presentar a mí? Le dice Dios. Los tiene que exhortar Dios. Otra de las cosas que se habían olvidado que al pueblo de Israel se le dijo que debían hacer era que debía haber alimento en la casa de Dios, porque sus hermanos los levitas no tenían heredad. Entonces el pueblo debía sostener a sus hermanos levitas. Y se olvidaron, y sus hermanos levitas, o sea, que el pueblo hizo pecar a sus hermanos levitas porque los levitas tuvieron que salir a trabajar. Y Dios había establecido que los levitas no podían trabajar, no podían tener edad, porque el pueblo de Dios los iba a sostener. Ahora, ¿por qué sucedió todo eso? Porque estaban ocupados y preocupados en ellos mismos. Querían lo mejor para ellos y pasarla bien. Cuando eso entra en la iglesia, cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, cuando pensamos en nosotros mismos, cuando buscamos nuestra satisfacción, pasa lo que pasó en el momento de Malaquías. Nos olvidamos de las cosas establecidas por Dios. Nos olvidamos de considerarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, de orar unos por otros, de recibirnos unos a otros. Y Dios les tuvo que exhortar al pueblo, diciéndoles, probadme. Ahora, Dios no era que le está diciendo, a ver, pruébenme. No, o sea, le está diciendo Dios, sí, o sea, pruébenme. Pero no es que ellos no sabían, sino que le estaba haciendo recordar que era Dios que no cambia. Pruébenme, dice. Prueben, Malaquías 3:10, un texto que conocemos bien y está mal usado. Pero Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios no cambia con su pueblo. Dios no cambia con su pueblo. Una cosa es agarrar este texto y doblarlo, acomodarlo a mi intención y a mi gusto, y otra cosa es ver que Dios no cambia. A Dios, si nosotros obedecemos, Dios bendice a su pueblo. Bendice a su pueblo. Y ahí sí cabe Romanos 8. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Estas cosas, lo material, es secundario. Para Dios no es nada. Ahora, si yo vengo acá y digo, ustedes tienen que ofrendar para que sus cuentas tienen que ser, para que sus deudas sean canceladas, ahí sí le estoy mintiendo, porque Dios no va a bendecir la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si yo tengo una deuda, es porque fui responsable del dinero que Dios me dio para que yo lo administre. Y Dios no va a bendecir mi responsabilidad. Yo tengo que confesar mi pecado y hacer frente a las consecuencias de mi pecado. Pero yo puedo decir que si yo soy fiel, Dios sí me va a bendecir. Dios no cambia. Santiago dice
dice que Dios no tiene ni sombra ni variación, ni mudanza ni variación. O sea, Dios no cambia. Dios es el mismo por los siglos. También hay una declaración de Pablo en 2 de Corintios 9 que también se usa mal. 2 de Corintios 9, 5 dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. El propósito del por qué Dios nos da: para abundar para toda buena obra. Como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea, mis hermanos, esto es verdad. El versículo 10 dice: y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad. O sea, acá tenemos, obviamente veo caras media, pero yo lo estoy leyendo en la versión de las Américas. Veía que a veces no coincidían con el rostro de lo que yo estaba leyendo, pero es la versión de las Américas. Me gustó mucho cómo lo traduce. Dice, en el versículo 11, dice: seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Fíjense el uso y la administración del dinero. Dios me da para que yo dé, para que mis hermanos que están en necesidad den acción de gracias a Dios, porque Él es el que proveyó a otros hermanos para que les supliésemos la necesidad del otro. Es Dios en su cuerpo interactuando. Versículo 12 dice: porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracia. Fíjense, suplimos la necesidad de los santos. ¿Y qué pasa? Sobreabundan las acciones de gracia. ¿Para quién? Para Dios. Por la prueba, versículo 13, por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros, debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable, dice Pablo. Entonces, Dios provee, Dios bendice. Obviamente que Dios bendice. Y si Dios bendice, nosotros debemos dar más para Dios, para suplir las necesidades de los santos, para el avance del Evangelio, para que la gloria se la lleve Dios. Para que la gloria la lleve Dios. Pablo en el versículo 15 dice: gracias a Dios en signo de admiración. No me acuerdo cómo lo dice la Reina Valera, pero 2 de Corintios 9:15, en signo de admiración, gracias a Dios por su don. Es un don el dar. Es un don. Colosenses 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Ahora, ¿qué exhorta Pablo a los ricos de este mundo? Primera de Timoteo.
6 del 17 al 19. Primera de Timoteo 6 del 17 al 19. Dice, creo que esta la tengo en la versión de las Américas también. A los ricos en este mundo, enseñarles que no sean altaneros ni pongan su esperanza en las incertidumbres de las riquezas. ¿Cómo lo llama Dios a las riquezas? Incertidumbre. Sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Fíjense, qué bueno que es nuestro Dios, que nos da todo lo que nosotros tenemos para que lo disfrutemos. Para lo que lo disfrutemos. Si tenemos dinero, lo podemos disfrutar. Si tenemos coche, lo podemos disfrutar. Porque Dios me lo da para disfrutarlo. Pero mi esperanza no está en el dinero. Mi esperanza no está en mi casa. Mi esperanza no está en mis riquezas. Mi esperanza está en Dios. Dice, enséñenle que haga bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Sean generosos, les decía Pablo, que Timoteo debía enseñarles, que sean generosos. En las Escrituras tenemos todo lo concerniente al manejo de los bienes. Todo. O mejor dicho, cómo debemos manejar los bienes que Dios nos dio para administrar sus bienes. Mis hermanos, son sus bienes. Sus bienes. Porque yo creo que ninguno de nosotros tenemos la capacidad de levantarnos el lunes a la mañana y decir, a ver, corazón, latí, pulmones, respirar, a ver, fuerzas, salgan y vamos y empezamos a trabajar por nuestra cuenta. No. Dios nos da el aliento. Dios nos da la fuerza. Y si Dios no nos da el trabajo, nadie puede conseguir trabajo por ellos mismos. Acá no hay suerte. Es el Dios generoso que todo el mundo recibe de la gracia común de Dios. Es Dios el que lo sostiene. Una de las maneras que adoramos y reconocemos que Dios es todo en nosotros es aprendiendo a dar y confiar en Él. Ahora, esto nos responde a una pregunta que es ¿cómo sabemos que estamos caminando y confiando en Él? Todo esto lo que vimos nos responde a esa pregunta. Nosotros sabemos que estamos confiando y caminando perfectamente, dando, confiando en Él. Mis hermanos, hay dos cosas que siempre me llamaron la atención de Jesús. Jesús le puso la atención en lo que es el dinero y lo que es la sexualidad. Dos cosas que el hombre siempre cae. Dos cosas que el hombre siempre cae. Y Jesús decía, no hagan tesoros en los cielos, en la tierra, háganlo en los cielos. Tengan cuidado, sus ojos, miren, vean, fíjense lo que están viendo. Porque al mirar a una mujer ya adulteraron en su corazón. O sea, fíjense, son dos cosas que siempre el hombre cae. Entonces, ¿cómo sé que las riquezas? La riqueza no quiere decir que yo tengo mucha plata. Yo capaz que yo tengo, nada más me estoy muriendo de hambre, pero tengo 5 pesos y soy realmente mezquino. Soy mezquino. Porque mi corazón está en esos 5 pesos en vez de confiar en Dios. No es el monto, es el corazón. Ahora, ¿cómo deben manejar los administradores el dinero que los miembros dan generosamente en alabanza al Señor? Hechos 2:45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y dice, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esos son los administradores. Hechos 4:35, voy más rápido, dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían
repartía a cada uno según su necesidad. Romanos 15, 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Los administradores tienen que saber cómo administrar el dinero que los miembros de la iglesia lo dan en alabanza al Señor. Por último, la iglesia tiene derecho a esperar que los miembros se sujeten a sus ancianos o pastores. En este aspecto nosotros debemos orar para que Dios conceda su gracia pronto y podamos elegir. Ahora, ¿por qué debemos tener pastores y ancianos? Efesios 4 del 11 al 12. Dice, Efesios 4 del 11 al 12, dice, y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles y profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para perfeccionar, para enseñar a los santos. Esa es la función de pastores, maestros o ancianos. Es para perfeccionar. Pero fíjense cómo dice, para perfeccionar a los santos. Los santos ya perfeccionados se van edificando en el cuerpo de Cristo. Así es como se trabaja. Fue Cristo quien instituyó y dio hombres con estos dones para llevar a cabo el cómo iba a ser edificada la iglesia. Cristo tranquilamente podía haber hecho, como dijimos muchas veces, nos hace así y nos hace perfectos. Pero Dios en su soberanía planeó una congregación local, unos miembros que se están congregando, puso líderes, ¿para qué? Para poder edificarse mutuamente y para poder sostenerse o poder orar, poder estar interiorizándonos en cada uno. Él lo planeó así. Yo no soy nadie para decir, no, Dios, vos estás confundido. Él lo planeó así. En Filipenses 2, del 7 al 8 dice, sino que se despojó... No, perdón. Me había equivocado de abajo. Por esa razón las Escrituras habla de someterse a los pastores o ancianos. En Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahí está el propósito, ¿no? Dice, como quien han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, si ellos se quejan, ¿para quién no va a ser provechoso? ¿Para ellos o para el pueblo? Para el pueblo. Si los pastores o ancianos se quejan, el pueblo realmente padece. Si ellos lo hacen con alegría, para el pueblo va a ser provechoso. Ahora, la pregunta es, que es lo que nosotros tenemos que entender, ¿debemos obediencia ciega a los pastores o ancianos? Ellos pueden determinar qué hacer y deshacer de acuerdo a sus opiniones en sus vidas. No. Si no, eso se convierte en una secta. Yo no puedo pararme y decir, usted tiene que hacer esto, esto o esto, bajo mi opinión. Y si ustedes siguen a un líder así, eso es una secta. ¿Por qué digo que no hay que obediencia ciega? Porque Cristo es la cabeza. Los pastores y ancianos solo son administradores de Dios, siervos de Dios. Ahora, cosa que también robaron los falsos maestros, cuando los pastores o ancianos digan, así dice el Señor, porque está escrito en su palabra, porque está de acuerdo a los contextos dentro de su palabra, ahí los miembros deben obedecer. Acá hay un error siempre. Los que están al frente de algo se creen que son los dueños y se tienen que sujetar. Y los miembros no se tienen que sujetar porque son rebeldes. Acá nosotros nos tenemos que sujetar a Cristo. Cristo es la cabeza.
dejó su palabra. Los pastores o ancianos lo que hacen es abrir su palabra, la palabra de Dios, estudiarla, examinarla, orar y poder pararse y decir, miren hermanos, así dice el Señor que nos tenemos que comportar. Entonces, los miembros se sujetan a los pastores o ancianos, no porque son pastores y ancianos, porque se sujetan a Cristo. Porque Cristo habló a través en ese momento de su palabra y lo transmite por personas. Entonces, esa es la sujeción que nosotros debemos tener. Por esa razón, nosotros tenemos que ser como los de Berea. Por esa razón, ustedes también tienen el deber de estudiar la palabra. Porque también, si no se convierte en una secta, yo me paro acá y yo les digo, así dice el Señor, ustedes no estudian y obedecen ciegamente. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. Ahora, ¿qué hacen los pastores o ancianos? Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien, gobiernan los ancianos. Gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Gobiernan, predican y enseñan. Gobiernan. Gobernar, mis hermanos, es a través de leyes. Un gobernante no puede hacer lo que quiere. Un gobernante debe gobernar de acuerdo a la institución que tiene ese país. Nosotros debemos gobernar, o aquellos que pastores o ancianos deben gobernar de acuerdo a lo que está escrito, lo que Dios dejó escrito. Así deben gobernar, no bajo sus opiniones o sus interpretaciones, bajo lo que la cabeza, Cristo, dice. En Hechos 20, 28 al 31 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Fíjense que es el Espíritu Santo que pone a estas personas para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mis hermanos, ningún pastor o anciano derramó la sangre por la iglesia. Ningún pastor o anciano derramó la sangre por la iglesia. Fue Cristo. Y dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, debe cuidar de la grey, apacentar la grey, vigilar que nada, ni ninguna doctrina falsa, ningún falso maestro entre en la congregación y velar por la congregación. Por eso se deben someter a los pastores o ancianos, porque esa es su obligación. Los pastores y ancianos son puestos por el Espíritu Santo con una gran responsabilidad. Mis hermanos, realmente cuando yo me paro acá o me preparo estos sermones, yo tiemblo delante de Dios, porque a mí la palabra de Dios me dice que los que enseñan van a tener mayormente doble condenación. Mis hermanos, si yo enseño algo que está dado vuelta y no se sujeta a lo que Cristo mandó, yo voy a ser doblemente condenado. No es chiste, mis hermanos, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Por eso le decía que en esto tenemos que estar orando, para que Dios pueda conceder pastores o ancianos. No es chiste. Y si un pastor o los pastores o los ancianos hacen lo correcto delante de Dios, los miembros se sujetan. ¿Por qué? Porque se sujetan a la cabeza y entienden que es la cabeza la que ordenó tal o cual cosa. Es la cabeza
cabeza que ordenó tal o cual cosa. Vuelvo a repetir, por eso debemos ser como los de Berea. Debemos estudiar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros. Entonces, ya para terminar resumiendo, la iglesia tiene derecho de esperar de sus miembros que la iglesia tiene derecho a esperar la asistencia fiel a todos los cultos a menos que una causa justificada lo impida. La iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente de cultivar una atadura amante y responsable. La iglesia espera de sus miembros que éstos ofrenden regularmente para el sostenimiento y el avance del evangelio, y la iglesia tiene derecho a esperar que los miembros se sujeten a sus ancianos y pastores. Eso es lo que los miembros deben esperar y lo que la iglesia debe esperar. Así es como funciona la iglesia. Así es como Dios quiso que funcionara la iglesia. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque tú eres la cabeza. Gracias, Dios, porque fue tu sangre que derramaste por nosotros. Solamente vos recibiste la ira de Dios. Nuestro castigo lo recibiste vos, Señor. Fuiste aplastado por el mismo Dios. Santo, santo, santo. Gracias, bendito Dios, porque nos has colocado en un cuerpo. Señor, que seamos responsables. Anímanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Anímanos. Exhórtanos. Convéncenos de pecado, Señor. Si no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad como hermanos, como miembros cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos exhortes a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado a ciegas, sino que nos has dado de tu palabra. Y allí tenemos todo para nuestra vida. Ahí podemos encontrar consuelo, podemos encontrar aliento, podemos encontrar exhortación. Gracias, bendito Señor. Gracias porque podemos ver tu amor, Dios, tu amor. Gracias porque todo lo que haces es perfecto y es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. Porque vos buscás lo bueno para nosotros, no el mal. Gracias, bendito Señor. Gracias, Dios, gracias. En el nombre de Jesús.